Quiero pedirles que en este momento, por favor, inclinemos nuestros rostros. Yo quiero rogarte que en este momento intercedas por mi vida, porque el estar aquí adelante no es algo superficial, no es algo sin importancia, es muy importante, porque lo que se dirá hoy desde aquí no puede ser mi voz, no puede ser Jaime hablando a la congregación, tiene que ser Dios enseñándonos algo a mí y a todos nosotros. Así que quiero invitarte, por favor, a inclinar tu rostro, cerrar tus ojos e interceder por mi vida. Señor, yo te agradezco en esta mañana por el tiempo de alabanza que nos has permitido tener, Señor, por que hemos podido expresarte a través de la música nuestro cariño, nuestro afecto, nuestras peticiones, Señor, exaltar tu nombre. Pero ahora, Señor, queremos encomendarte este tiempo. Y en primer lugar yo quiero entregarte mi vida, implorándote que tú perdones, Señor, todo pecado, toda mancha que hay en mí, para que no haya obstáculo en que tu palabra fluya en esta mañana, Señor. Delante de la congregación yo reconozco que soy una persona que falla mucho, pero Padre Santo, todas estas personas que están aquí no han venido a escucharme a mí, Señor, han venido a escucharte a ti, y yo me incluyo. Todos estamos reunidos para escuchar tu voz en esta mañana, y te ruego, Señor, que yo no sea un obstáculo para que eso suceda. Así que, Señor, purifica mi vida, purifica mis labios, Señor, y en este momento yo me entrego por completo a ti. Señor, hay una lección preparada, pero eres tú quien tiene la última palabra en esta mañana. Así que, Señor, que sea tu Espíritu Santo moviéndose con total libertad y, Señor, hablando de manera individual a cada uno de nosotros. Que lo que aprendamos hoy venga directamente desde tu trono, para la honra y la gloria de tu nombre. Señor, lo bendigo cada una de las vidas que se ha dado este tiempo para estar en este lugar, Señor. No nos dejes sin la bendición de tu palabra. En el precioso y bendito nombre de tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Quiero en esta mañana empezar proponiéndoles una pregunta. ¿Qué es lo que se viene a la mente de cada uno de ustedes cuando escuchan la palabra adoración? ¿En qué piensan automáticamente cuando decimos adoración? Agradar al Señor. En el Señor. Muy bien. Alabar al Señor, bendecir su nombre, bendecir su nombre, agradecerle, rendirme a Dios. Rendirme a Dios. Excelente. Cuando yo empecé a tener conciencia de lo que era Dios, de lo que en realidad significaba ser hijo de Dios, la primera idea que siempre venía a mi cabeza era música. Y un tipo especial de música, no una música movida, sino una música lenta, una música que te llevaba de alguna forma a meditar, a pensar. Y quizás eso porque así me enseñaban en la iglesia, que la adoración era necesariamente hecha con música y música lenta. Entonces, con el tiempo, ya cuando yo estuve dentro de lo que significaba el ministerio de alabanza, por ahí alguien me hizo la pregunta: ¿y qué es adoración? Y yo, después de mucho tiempo de estar ministrando música, recién me puse a pensar: ¿qué es? ¿Es realmente una música lenta? Y queridos, cada vez que nosotros tenemos una duda, esta es la guía que nosotros necesitamos. Aquí tiene que estar escrito esa respuesta que nosotros necesitamos. Entonces yo me puse a buscar, ver videos de personas que hablaban de la adoración, ministros de alabanza que hablaban de la adoración, y a leer su palabra. Y lo que les voy a compartir esta mañana no es una meditación mía, sino es un cúmulo de aprendizaje que he tenido durante mucho tiempo, y que yo creo que si está sustentada por la palabra de Dios,
Dios es verdad. Así que voy a invitarles por favor a ir a Juan 4:23. Yo estoy segurísimo que la mayoría de ustedes escucharon este versículo por lo menos una vez. Es el Señor Jesucristo que está hablando. Estas son sus palabras y dice: mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Si notan, aquí se repite la palabra adoración o las variantes de la palabra adoración varias veces. Entonces yo dije, es esta la respuesta: adorar, adoradores. Y ustedes han debido escuchar que en muchas iglesias se dice: yo quiero agradecer al grupo de adoradores aquí adelante que han estado tocando. Pero ahora necesitamos entender a cabalidad qué es la adoración. Si esto estuviera relacionado con música, entonces, queridos, aquellas personas que no saben nada de música estarían excluidas, ¿verdad? Pero gracias a Dios que no es así. Yo quiero desmenuzar este versículo con ustedes y quiero que nos centremos en palabras específicas. De hecho, son 4 palabras, 4 frases que voy a tomar de este versículo. Dice: mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán ¿a quién? Al Padre. Esa es la primera frase que quiero tomar: adorarán al Padre. Cada vez que se menciona un Padre, en consecuencia, ¿de qué estamos hablando? Si yo diría, esta persona es padre, exactamente. Hijos, familia. Si un varón no tiene hijos y no ha edificado una familia, no puede ser padre. Entonces, cuando aquí habla de que los verdaderos adoradores adorarán al Padre, implica hijos, implica familia. Ahora, si está hablando del Padre, en este caso está hablando de Dios el Padre. Entonces, ¿los hijos de quién son? De Dios, los hijos de Dios. ¿Y quiénes son hijos de Dios? ¿Conoces algún versículo que diga que tú eres hijo de Dios porque has hecho algo específico? Creer. Muy bien, y es precisamente a donde les voy a llevar, a Juan, capítulo 1, versículo 12. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Muy bien. Quiero leerles el mismo versículo en otra versión. Dice: pero a todos los que le recibieron, a los que les dio placer su venida, les dio el derecho, la autoridad, el privilegio de convertirse en hijos de Dios. Esto es, a quienes creen en, se aferran a, confían en y son dependientes de su nombre. Aquí la Biblia dice que a los que le recibieron, a los que hallaron deleite en la venida del Señor Jesús, a los que creen en su nombre, les dio ese documento, les dio ese poder de convertirse en hijos de Dios. Sin embargo, un documento legal no adquiere toda su fuerza a menos que tú lo pongas como que en hecho, lo practiques. Ese poder es solo un papel a menos que alguien tome ese poder y lo haga efectivo, ¿verdad? Entonces de pronto yo digo, voy a dar una casa, los papeles de una casa, ya, los entrego a alguien. Le estoy dando el poder a esa persona de hacerse acreedor de una casa. Y eso es suficiente, o sea, la persona puede agarrar los documentos y listo, ya tengo una casa. Exacto, en documentos lo tienes. ¿Pero qué te falta? Vas con esos documentos a posesionarte en la casa. Llevas tus cosas a la casa. Entras a la casa y vives ahí para decir que esa casa es tuya. Porque si no es solo documento, es solo un poder.
¿sí? Eso es lo que yo comprendo de esta parte del versículo, que dice que a los que le recibieron y a los que creen en Él les dio poder de ser hechos hijos de Dios. Amén. Pero eso no es todo, queridos. Y les voy a comprobar eso con la palabra. Quiero que me acompañen ahora a Romanos 8:14. Esta es la parte complementaria de cómo llegas a ser hijo. Para hacerlo más entendible, en la adopción, alguien quiere adoptar a un niño. No solamente se lo puede recoger y ya, ahí se acabó, ya es adoptado el niño. No. Se tiene que hacer un trámite legal, ¿verdad? Se tienen que tener documentos. Pero el hecho de que tú tengas el documento de que estás adoptando a un niño ya lo convierte en un hijo como tal. O sea, legalmente, si me logro explicar, legalmente sí es tu hijo, pero a menos que tú lo tengas y lo lleves a tu casa, a tu familia, ahí es donde él recién adquiere la identidad de hijo, porque el papel en sí no le va a dar identidad, a menos que conviva contigo, con tu familia. Ahí se convierte en el hijo enteramente, la parte legal y también la parte afectiva. En Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué son? Ok, ya. Aquí estamos completando el panorama. Habíamos dicho que los adoradores adorarán al Padre y que la palabra Padre implica hijos. ¿Y quiénes son hijos? Primero, los que le reciben y creen en su nombre adquieren la potestad, el documento legal espiritual para convertirse en hijos. Pero eso no es suficiente. ¿Qué más hace falta? Deben ser guiados por el Espíritu. Ahora la cosa cambia. En las iglesias hemos cometido por muchos años el error de decir: ¿quiénes quieren aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador? Las personas pasan y oran. ¿Por qué? Porque recibieron el mensaje y porque creyeron en que Jesús era su Salvador. Pero ahí adquieren la potestad, el documento legal. Y muchos piensan que ya con eso listo, ya soy hijo y ahora puedo hacer lo que quiero con mi vida. Y lamentablemente, si las personas no logran aferrarse a esto que acabamos de leer, a ser guiados por el Espíritu, ¿qué va a pasar? La persona va a volver a desviarse y va a volver a alejarse del camino de Dios. Entonces, cuando hablamos de ser hijos, no es solo creer, no es solo recibir, es vivir. Vivir como guiados por el Espíritu Santo de Dios. Ahora, yo quiero llevarte a analizar tu propia vida, que analicemos todos nosotros nuestra vida. Habíamos dicho, hijos de Dios. ¿Realmente puedes considerarte, con lo que acabamos de leer, un hijo o una hija de Dios? Tienes la potestad, tienes el documento legal y vives a diario siendo guiada por el Espíritu de Dios. Y queridos, ahí ya hay algo que a mí me golpea. A veces como que me olvido de Dios y dejo que mi propia humanidad me guíe mi vida. Por eso a veces termino renegando, a veces termino diciendo cosas que no debo decir, haciendo cosas que no debo hacer. ¿Por qué? Porque no estoy siendo guiado por el Espíritu. Entonces, lo primero que necesitamos aprender hoy día es que el hijo no es solamente quien cree en Dios, es quien se deja guiar por su Espíritu. ¿Amén? Amén. Entonces, volvemos al versículo inicial, porque la hora llega y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces, ¿podrá alguien que no es hijo adorar al Padre? Los que tienen niños, los que tienen hijos e hijas, ¿cómo se sentirían si un niño ajeno a su familia se acerca y les dice: te amo papito, te amo mamita? Ya, son palabras bonitas, pero es lo mismo que cuando tu hijo o tu hija te dice eso. No, eso es lo que Dios quiere enseñarnos. Lo primero que el ser humano necesita para adorar a Dios es ser hijo o ser hija.
Entonces la primera característica es esta, ¿sí? Sola y únicamente los hijos pueden adorar al Padre. Aquellos que no son hijos, lamentablemente no pueden adorar. Segundo, la hora viene en la que los verdaderos adoradores adorarán al Padre. ¿En qué? En espíritu y en verdad. Entendamos ahora la parte de en espíritu. Nosotros sabemos que que el ser humano ha sido creado con tres partes esenciales. ¿Cuáles son? Espíritu, alma y cuerpo. ¿Saben que con todo lo que cada vez aprendemos de la Biblia, nosotros debemos darnos cuenta que cada palabra que está escrita ahí ha sido tomada con pinzas? Dios no ha permitido que una palabra se escriba en la Biblia solo porque se le fue la mano al escritor. E incluso el orden de las palabras es muy importante. Cuando la Biblia habla de espíritu, alma y cuerpo, ese orden es el más importante para que Dios cumpla cualquier propósito en la vida del ser humano. Dios nunca va a invertir la posición. Dios no va a empezar primero por tu cuerpo, después por tu alma y por tu espíritu. No, Él siempre va a empezar por el espíritu, va a ir al alma y va a pasar por el cuerpo. ¿Cuál es la prueba más grande de eso que tenemos? La salvación. Cuando Dios llegó a tu vida, si tú has conocido a Dios, Él no te dijo, mira, estás enfermo, si te acercas yo te sano y después vamos trabajando. No. Lo que Él te dice es, estás perdido. Si te fijas a tu propia vida, es pecado puro y no puedes salir por tu cuenta. ¿Cuántos de aquí, antes de conocer a Dios, hemos intentado salir por nuestra cuenta de lo malo que hacíamos? Yo soy el primero. Yo soy el primero que ha intentado muchas veces y se ha frustrado todas esas veces, hasta que entendió que yo solo no puedo, es Dios. Pero Dios, cuando te dice eso, te dice, yo te voy a sacar, pero para que yo te saque tiene que haber una conexión entre tú y yo, y esa conexión es enteramente espiritual. Si nos recordamos en el Edén, al principio de la historia de la humanidad, la Biblia dice que Dios sopló aliento de vida en Adán y él comenzó a vivir. Y si leemos cómo era la relación de Dios con Adán, yo creo que todos quedamos sorprendidos. ¿Cómo puedes estar todos los días charlando con Dios, escuchando su voz, paseándote con Él, haciendo todo con un Dios que yo considero, por lo que entiendo de la Biblia, que era visible para Adán? Adán podía verlo, podía charlar con Él, podía conversar con Él. Era una unión que lastimosamente fue quebrada cuando el ser humano pecó. ¿Qué se quebró? Porque Dios le dice, del día que desobedezcas, morirás. No murieron físicamente, pero la conexión espiritual se rompió. Entonces, una de las maneras de entender que tenemos la muerte es separación. Se separó el espíritu de Dios del espíritu del humano. Y no había nada ni nadie que restablezca esa conexión hasta el Señor Jesús. Él fue el que restableció ese wifi con Dios, el que restableció esa conexión espiritual. Entonces, cuando hablamos de que el ser humano está formado de espíritu, alma y cuerpo, y que todo plan de Dios empieza por el espíritu, es esa conexión la primera que debe haber. Ahora, dense cuenta cómo está relacionado con lo que acabamos de decir. Un ser humano se convierte en hijo de Dios cuando restablece esa conexión espiritual con Dios. Ahí es la adopción que se hace efectiva. Entonces ya mi espíritu está ligado al espíritu de Dios y soy considerado hijo, hija de Dios. Ahora, en relación a la adoración, ¿cómo puedo adorar a Dios? Cuando esa conexión espiritual es estrecha. Y lamentablemente, cada vez que nosotros pecamos, la Biblia dice que Dios no permanece donde está el pecado. Entonces, cuando nosotros pecamos, somos nosotros que nos alejamos de Dios y estamos diciendo, Señor, no quiero tener conexión espiritual contigo.
Yo quiero hacer lo que mi corazón decide hacer. Y cuando Dios en su misericordia nos hace entender que ese no es el camino correcto y nosotros regresamos, es como que si Él restaura, sana esa conexión espiritual y nos restablece, nos restituye a la posición de hijos. Entonces, los adoradores adorarán al Padre en espíritu. Cuando esa conexión está plena, cuando tienes esa conexión completamente fortalecida en Dios, de otra forma no puedes adorar. ¿Está claro? ¿Sí? Pasamos, porque los adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Qué es la verdad? Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En este caso entonces cambiamos la pregunta. ¿Quién es la verdad? Jesús. No dice que Él trae la verdad, sino dice yo soy la verdad. Ya tengamos en mente eso. La persona de Jesús es la verdad. Segundo versículo, Juan 17:17. Es también el Señor Jesucristo hablando, orando por todos nosotros al Padre. Y dice, santifícalos en tu verdad. Y para que quede claro, ¿qué dice? Tu palabra es verdad. Analizar solamente esto nos llevaría a muchos cultos, familia. Porque en Juan 1:1 también dice, en el principio era la palabra. Y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios, refiriéndose a que la palabra de Dios es el Señor Jesús. Y aquí Él está diciendo, santifícalos en mí, porque yo soy tu palabra, le está diciendo el Padre. Entonces, si hablamos de verdad, unimos estos dos versículos donde el Señor Jesús dice, yo soy la verdad, y donde le dice al Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Si amalgamamos estos dos versículos, lo que tenemos es que la verdad es el conocimiento constante de la persona del Señor Jesucristo. Un conocimiento diario, un conocimiento a cada instante del Señor Jesucristo a través de la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Y cuándo recibimos la palabra de Dios? ¿Dónde podemos encontrar la palabra de Dios? La primera está al alcance de todos. Segunda es cuando venimos a este lugar a aprender de Él. Es que Él nos habla a través de la palabra, con una revelación probablemente diferente a la que tú encontrarías cuando estás meditando en tu habitación. Hay otras situaciones que yo entendí que Dios también te habla. A veces no es con versículos bíblicos, a veces no es con predicador, a veces es directamente a tu corazón. Cuando estás en una comunión con Él, sientes que Él te dirige, te dice, no, esto sí, cuidado, hay algo aquí que está raro, no continúes, detente. Entonces, la palabra de Dios está dispuesta a ser escuchada por todo aquel que quiere escuchar, en todo lugar y en todo momento. Dios te habla cuando tú necesitas escuchar y cuando quieres escuchar. Entonces, cuando dice que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu, conexión con Él, y en verdad, quiere decir que todo el tiempo el que adora a Dios tiene que estar deseoso de escuchar la voz de Dios, en todo tiempo y en todo lugar. ¿Amén? Muy bien, la cuarta palabra que quiero que veamos dice, porque tales adoradores busca el Padre que le adore. Porque tales adoradores busca el Padre que le adore. ¿Cuándo nosotros buscamos algo? Cuando necesitamos. ¿Podrás tú buscar algo que no es muy valioso para ti? Ya, 10 centavos, se te cae bajo, no sé, en la calle. Tú sabes que son 10 centavos.
va a ser el mismo efecto que si se te caería un billete de 200. No, si es uno de 200, uy, eso tiene más valor, entonces tengo que encontrarlo, porque nadie me va a regalar. Pero si fuera 10 centavos, como que estoy apurado, ay, ya bueno, son 10 centavos, alguien se encontrará y listo, dejo. Buscamos aquello que necesitamos, buscamos aquello que es valioso para nosotros y aquello que nos interesa. Ahora, démonos cuenta que el versículo dice que el Padre, que Dios busca estos adoradores. O sea, no somos nosotros buscando de Él, es Dios buscando estos adoradores. ¿Por qué? Porque somos valiosos para Él. Porque le interesamos a Dios, nuestra vida le interesa a Dios. Y yo creo que cada uno de nosotros tenemos un montón de testimonios en los que Dios nos ha probado que somos importantes para Él. Amén. Entonces, ¿y qué del aspecto de necesitar? ¿Realmente Dios nos necesita? Sí, Dios nos necesita, pero no en el sentido de carencia, de que si Dios no nos encuentra, algo le va a hacer falta a Él, no, sino en el sentido de que, como lo dijimos al principio del culto, Él tiene la visión de familia, por eso Él se nombra Padre. Y cuando Él tiene la visión de familia, Él tiene tanto amor y tanta bendición que dar, que no se podría dar Él mismo la bendición. Es en ese sentido que Él necesita que nosotros agrandemos la familia, que nosotros hagamos que esta familia crezca, porque Él tiene tanto que dar, que con lo poquito que nos da a nosotros ya es más que sobreabundante. ¿Por qué no buscar más personas que reciban esa misma bendición? ¿No es cierto? Entonces es en ese sentido que Él nos necesita, que Él necesita a la humanidad para compartir su amor. Y aquí ya entendemos entonces estas 4 palabras clave: Padre, Espíritu, verdad y que Dios busca. ¿Por qué busca este tipo de adoradores? Entonces Dios no podía solamente darnos las instrucciones, Él tenía que mandarnos un ejemplo de quién es un verdadero adorador, que hasta el momento estamos viendo que no tiene mucho que ver con música. El adorador, hasta lo que hemos visto, no tiene mucho que ver con música, ¿sí? La música es algo secundario que podría ser utilizado, pero no es esencial para que uno sea adorador, para que uno sea adoradora. Ahora, ¿cuál es el ejemplo que Dios mandó para que nosotros entendamos qué es ser un humano adorador? El más grande ejemplo es el Señor Jesucristo. La Biblia dice, y eso estábamos charlando en casa en esta semana que pasó, y logramos entender algo que para nosotros fue una revelación grande, que está ahí escrito, pero a veces no logramos entender la magnitud. Cuando el Señor Jesús vino al planeta Tierra, la Biblia dice en Filipenses que Él se despojó, y vamos a leer más adelante estos versículos, que Él dejó su deidad para convertirse en un humano como tú y como yo. Él era humano. Porque si Él hubiera sido Dios disfrazado de humano, ¿por qué tendría que haber llorado en el monte de Getsemaní una noche antes de su crucifixión? Porque a ver, ya soy Dios, yo estoy nada más disfrazado de humano, sé lo que va a pasar mañana y sé que voy a resucitar. Entonces, ¿para qué preocuparme si ya sé cómo va a terminar la historia? Lo que Dios quería mostrarnos era que al hacerse humano Él, era con las mismas debilidades que tú y yo. Pero ojo, la Biblia dice que el Señor Jesús, la Biblia dice, no lo digo yo, la Biblia dice que el Señor Jesús fue tentado en todo. Y las palabras absolutas de la Biblia son absolutas. Cuando la Biblia dice nunca, es nunca. Cuando dice todo, es todo. Cuando dice siempre, es siempre. Nosotros lo que tenemos que hacer es creer. Cuando dice que el Señor Jesús fue tentado en todo, es tal como tú y como yo. Pero el versículo no termina ahí. El versículo dice, pero sin pecado. ¿Por qué? ¿Por qué Él no pecó si era un humano como tú y como yo? Porque Él entendía lo que es ser adorador. Porque Él entendía que Él no podía darse el lujo de ni siquiera rajar su relación espiritual con Dios.
Él tenía que tener una relación espiritual con Dios tan fuerte que debería ser guiado por el Espíritu Santo de Dios todos los días y no cometer pecado. Hay alguien aquí que duda que si el Espíritu Santo guía cada paso que tú das, ¿podrías equivocarte? Si el Espíritu Santo guía tu vida, ¿podrías equivocarte? Imposible. A eso es a donde estamos yendo. Si nosotros le damos lugar, y más lugar al Espíritu Santo, queridos, yo estoy seguro, porque la Biblia dice, el Señor Jesucristo dijo antes de irse, y todas estas cosas que han visto, cosas más grandes ustedes harán. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo actuará de la forma que actuó en el Señor Jesucristo cuando Él estaba como ser humano. Ustedes conocen esos pasajes donde dice, y sabiendo Jesús lo que pensaba, sabiendo lo que ellos tenían en su corazón, hizo tal cosa. ¿Tú quisieras tener ese poder de que cuando estás charlando con alguien, Dios vaya revelándote las intenciones de esa persona? ¿Quisieras eso? Lo tienes al alcance. El día miércoles entendimos que Dios ya te ha dado esa llave, pero hace falta que tú lo pongas en práctica, de que digas, Señor, devélame todo lo que pasa a mi alrededor para que no me equivoque en las decisiones que tomo. Hay decisiones que no son tan significativas y hay otras que son muy importantes. Dios no quiere que falles en ninguna, pero necesitas ser guiado por el Espíritu Santo, como el Señor Jesús demostró que sí se puede ser guiado y no cometer pecado. Entonces ahora nos vamos a enfocar en la persona del Señor Jesús. Yo solamente voy a señalar 3 aspectos como adorador que el Señor Jesús demostró aquí, pero estoy seguro que hay muchísimos más. El primer aspecto: adorar es atribuirle valor a algo. Eso es adorar, atribuir valor a algo. Vámonos a Mateo 6:21. Dice, y es el Señor Jesús hablando, dice, porque donde está tu tesoro, ahí también estará tu corazón. Donde está tu tesoro estará tu corazón, estarán tus deseos, estarán tus anhelos, aquello en lo que tu vida se centra. Entonces, cuando hablamos de adorar, estamos diciendo atribuirle valor a algo. Lamentablemente, como soy yo quien determina el valor que le doy a lo que me rodea, yo puedo darle mucho más valor a mi familia que a Dios. Y en el momento en que yo atribuyo mayor valor a alguien o a algo más que a Dios, eso no es adoración, eso es lo que la Biblia denomina como idolatría. Yo estoy poniendo en el trono de mi vida a algo o a alguien. Entonces lo que debo hacer es corregir eso. Si digo que estoy adorando a Dios, si digo que yo soy adorador, tengo que ser capaz de poner en el mayor lugar de valor de mi vida a Dios. ¿Sí? Y eso es lo que el Señor Jesús demostró cuando estaba aquí. Para Él no había nada ni nadie más importante que papá. Era Dios el Padre. Lo que Él me mandó a hacer es lo que yo hago. Si Él me dice que haga, yo hago. Si Él me dice que no haga, no hago. ¿Sí? Él estaba completamente guiado por el Espíritu Santo de Dios, porque Dios el Padre era lo que más valor tenía en su vida. Tomemos entonces en cuenta eso. Si dices que adoras a Dios, lo que más valor debe tener en tu vida es Dios. Y algo que yo entendí es lo siguiente, para hacerlo práctico. La pregunta que alguna vez escuché: si de pronto, como le sucedió a Job, tú perdieras todo, tu familia, tu trabajo, tus bienes, tu salud, ¿sería Dios lo suficiente para ti? Ese es tu examen para darte cuenta si realmente le das el valor máximo a Dios. Y si te pones a pensar, familia, esto no es algo así, sí, Dios está. Cuando lo analizas dices, wow, eso es fuerte. Mi esposa, mi esposo, mis hijos, si los perderías, ¿sería Dios suficiente para ti?
Entonces luchemos para que así sea. No estoy diciendo no ames a tu familia, estoy diciendo no ames a tu familia más que a Dios. Que Dios sea tu todo, que Él sea lo mejor que tienes en la vida, el tesoro más valioso. Amén. Entonces, la adoración del verdadero Hijo de Dios es atribuirle el mayor valor al Padre. Esa es adoración. Segundo punto, la adoración es comunicación. La Biblia dice que ofrezcamos todos nuestros afanes a Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, ¿verdad? Entonces ahí lo que Dios nos está mostrando es, necesita charlar contigo. Dios necesita charlar contigo. Si tú te consideras adorador, tu comunicación con Dios es siempre permanente, es siempre permanente. Ustedes ayúdenme con completar este versículo. Clama a mí y yo te responderé. Continúa. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Qué es lo más grande y oculto que tú no podrías llegar a conocer por tu cuenta? Dios. ¿Qué es lo que Dios te está diciendo? Así, pídeme y yo me voy a manifestar a ti. Yo te voy a mostrar quién soy. Clama a mí y yo te enseñaré quién soy. Pero tiene que haber comunicación. Ahora yo creo que la mayoría de nosotros entiende ese aspecto. Por eso es que hay momentos que tomamos para decir, Señor, mira la situación en la que estoy. Mira lo que necesito, Señor. Necesito que me ayudes aquí, necesito esto. Pero ¿cuántas veces en tu momento de intimidad, no aquí, allá en tu cuarto, cuando estás con la puerta cerrada, has callado para que Dios te hable? ¿Cuántas veces has entrado con ese anhelo de decir, Señor, esta vez yo no quiero decirte nada y yo quiero que tú me digas a mí qué tengo que hacer? A veces estamos tan enfrascados en una comunicación unilateral. Yo te pido, yo quiero, yo necesito, Señor, escúchame. Pero ¿cuándo has callado para que Él te hable? ¿Y cuántas veces te ha hablado? Entonces espero, queridos, que todos nosotros en esta mañana estemos entendiendo cosas prácticas para corregir nuestra adoración. Hay momentos que la comunicación tiene que ser yo escucho y tú hablas. Eso es comunicación. Porque si no es solo un discurso que alguien está dando. La comunicación es de ida y de vuelta. Señor, háblame, necesito escucharte. Y eso es lo que el Señor Jesús demostró. Tú no puedes darle valor a alguien que no conoces. Y no puedes conocer a alguien si no tienes comunicación con esa persona. Entonces hay una cadena. No le puedes dar valor a un desconocido. Y solamente puedes conocer a alguien a través de la comunicación, a través de compartir con esa persona la mayor cantidad de tiempo posible. Mientras más tiempo le das a una persona, más la conoces y más la valoras. ¿Sí? Volquemos eso hacia Dios. El adorador se comunica con el Padre. Amén. En tercer lugar y en último lugar, adorar es sacrificar en obediencia. Si tú dices que adoras a Dios, debes sacrificar en obediencia lo que Él te pide. Y aquí ya empezamos con algo más personal. Dios se toma el tiempo muchas veces de hacernos dar cuenta que hay algo que debemos entregar. Y conforme nosotros vamos madurando, lo que Él te pide es algo que más te cuesta dar. A algunos les cuesta más el aspecto monetario, el aspecto de economía, pero Señor, tú sabes qué tan limitado estoy. ¿Cómo me puedes pedir que te dé cuando sabes que me está faltando? Para otros eso no es tan complicado. Para algunas personas es muy complicado liberar perdón. Decir, Señor, yo perdono, pero perdono como tú me perdonas. Que agarro todas las equivocaciones de esa persona y las boto al mar del olvido y no me acuerdo más, y nos cuesta. Para otras no tanto. Entonces, ¿qué es lo que Dios te viene pidiendo? Y ahí hay que aclarar algo. Todo lo que Dios te pide, nunca
es para dejarte carente. Aquello que Dios te pide no es para dejarte vacío. Cuando Dios te pide algo es para ver tu obediencia y para después de que tú hayas entregado aquello, Él te bendice. Y se ha dado casos. Muchos de nosotros, yo creo, estoy seguro que tenemos por lo menos un testimonio de aquello que Dios te pidió dar, te costó dar, pero lo entregaste y viste cómo Dios obró a través de eso. A veces cuando hablamos de dinero, es decir, Dios te entrego, pero a veces nuestra mente está ya, estoy dando dinero, entonces Dios me va a dar dinero. Pero a veces Dios no actúa así. A veces sí, a veces tú entregas dinero y Él te devuelve paz. Algo que ni siquiera es tangible, pero que te da la llenura que tú necesitas. Entonces, la mayor muestra, habíamos dicho, de un adorador, de un humano que fue adorador, es el Señor Jesús. Porque Dios hizo nacer al Señor Jesús como un humano, y cuando Él ya estaba como humano, le dijo: tu objetivo, lo que yo te pido es tu vida. Y no allá en la cruz, tu vida cada día. Quiero que sacrifiques tu querer de humano por mi querer divino. Y eso es lo que el Señor Jesús hizo. Cada día sacrificaba Él su querer humano. Y estoy seguro que como todo adolescente, Jesús en algún momento quería estar con sus amigos. Y probablemente Dios le dijo: necesito un tiempo contigo. Entonces Él sacrificó eso para darle el mayor valor a su Padre. Y fue así que Él fue creciendo, la Biblia dice, en estatura, en sabiduría y en gracia. Porque era el Hijo obediente perfecto. Porque Él quiso ser obediente. Y al final, Él tuvo la prueba más grande, que Dios le dijo: ahora vas a entregar tu vida. Pero no va a ser solamente una entrega de mártir, sino que sobre ti va a caer la mugre, la suciedad de toda la raza humana y de todas las épocas. Aquel que se mantuvo en santidad durante toda su vida, para que al final sea el recipiente de toda la suciedad humana. Él no merecía eso. Él no vivió para eso, en el sentido de que Él decía: yo en algún momento voy a ser el receptor de todo el pecado de la humanidad. No, Él vivió porque Él quería agradar a su papá, quería ser feliz a papá. Pero la última prueba fue precisamente eso. Cuando Él ya estaba en la cruz, la Biblia dice que Dios el Padre puso el pecado sobre la vida del Señor Jesús. Y entendamos lo que dijimos hace un momento: Dios no puede estar donde hay pecado. ¿Qué hizo Dios? Se apartó del Hijo perfecto. Y esa es probablemente la oración más dolorosa en la Biblia. Padre, ¿por qué me has desamparado? Fue la obediencia, fue el sacrificio que Él hizo. Gloria a Dios. Dios pidió la vida del Señor Jesucristo en ese momento, cortando esa estrecha relación espiritual con Él, que durante toda su vida Él fortaleció. Dios el Padre fue quien la quebró y dijo: ahora estás solo. Y hay un himno muy antiguo que dice: y Dios desamparó a Jesús para aceptarme a mí. Eso es adorar. Adorar es estar dispuesto a obedecer, aunque no sea algo que yo merezca, aunque no sea algo que me guste. Yo estoy dispuesto a obedecer. Adorar es sacrificar en obediencia. Cuando yo entiendo que debo invertir tiempo, mis recursos en obedecer lo que Dios me manda, en realidad en ese momento es que yo estoy adorando. Yo quiero en esta mañana, queridos, que nosotros obedezcamos la palabra de Dios.
Cuando en Romanos 12:1 Él dice, así que hermanos, les ruego por el amor de Dios, por la misericordia de Dios, que presenten vuestros cuerpos como sacrificio vivo, puro, santo, agradable a Dios. Esa es la adoración perfecta. La música, es cierto, puede ayudar. ¿En qué aspecto ayuda la música? Muchas veces a través de las canciones nosotros podemos expresar esa decisión, Señor, yo quiero obedecerte, ahora sí quiero adorarte. La canción me ayuda a expresar eso, pero la canción en sí no es la adoración. La adoración es lo que tú vas a hacer esta tarde, lo que tú harás mañana lunes, y el martes, y el miércoles, por la mañana, por la tarde, por la noche. Esa es la verdadera adoración. La adoración no tiene que ver con música, queridos. La adoración es un estilo de vida. Es un estilo de vida que busca exaltar a Dios por quién es Él, darle el valor a Dios por quién es Él, demostrarle tu amor a Dios, no por lo que Él te da, sino por quién es Él, porque Él es Dios y Él se merece toda la devoción de mi vida. Esa decisión de vida empieza en el espíritu, en tu conexión con Él, y se va expandiendo a través del alma y tu cuerpo. Yo quiero detenerme en este momento ahí. Yo quiero invitarte a cerrar tus ojos. Quiero invitarte a recordar cada uno de estos aspectos. ¿Qué es ser un verdadero adorador? ¿Cómo el verdadero adorador adora al Padre en espíritu, en verdad? Porque el Padre busca ese tipo de adoradores. Empezar a tomar las decisiones correctas de hoy en adelante. Entender que un adorador vive lo que predica. Un adorador está dispuesto a obedecer a Dios por sobre todas las cosas. Así queremos permanecer, Señor, en esta mañana y el resto de nuestras vidas, Señor, estando dispuestos a adorarte, Señor, realmente con nuestras vidas, con nuestras decisiones, ser hijos verdaderos tuyos, Señor, y adorarte en espíritu y en verdad, conociéndote a diario. Señor, no busques más, porque aquí estamos para adorarte. Gracias te damos, Señor. Gracias. Bendito y alabado sea tu nombre por lo que has hecho en esta mañana, Señor. Por cómo nos has enseñado, por cómo nos has instruido, Señor. Nos has confrontado y queremos ser obedientes ahora. Gracias una vez más por tan grande bendición, Señor, de tu palabra en nuestras vidas. En el precioso y bendito nombre de tu Hijo, nuestro Salvador, Jesucristo. Amén. Amén. La gloria de Dios. Una vez más, a ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo hoy a ti, el todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Y yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad.
Esa es nuestra oración, Señor, en esta